es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en verdaderos pastos Él me hará descansar. Todo de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero que ustedes miren la imagen que puso Janina. No sé si se acuerdan de esa imagen. Esa imagen salió en el diario La Gaceta más o menos en septiembre, el 14 de septiembre del año 2014. Es decir, hace bastante tiempo. Sin embargo, lo llamativo de esto es que se actualiza y lo voy a usar, digamos, como algo motivador para nuestra mañana, para nuestra vida, porque esa imagen que está allí es la imagen de un cuadro realizado por Miguel Ángel, el gran pintor del Renacimiento, y ese cuadro permanecía detrás de un sofá para que no se rompa, porque ya los chicos lo golpeaban con la pelota. Entonces el dueño de casa lo puso detrás de un sofá y ahí estaba. Ahora, después de más o menos 4 generaciones, se dieron cuenta que este cuadro tenía un gran valor. Ya les dije la vez pasada,
300 millones de dólares cuesta el cuadro. Ellos no sabían que tenían este cuadro. 300 millones de dólares. Es decir, después de 4 generaciones, la familia de Martin Kober, porque los Kober tenían esto, es decir, tenían un tesoro en su casa y no sabían. Ahora bien, este mes es el mes de la Biblia. Es el mes de la Biblia. Es decir, la Biblia también es un gran tesoro, pero nadie sabía que teníamos un gran tesoro. Tuvieron que pasar de forma similar 16 siglos. Cada siglo, ¿cuántos años tiene? Por 16, 1600 años tuvieron que pasar hasta que en el periodo de la Reforma Protestante, Lutero tradujo la Biblia al alemán y todo el pueblo alemán pudo darse cuenta que la Biblia era un gran tesoro y que era útil para la vida. Es decir, una gran cosa. Tuvieron que pasar 1600 años hasta que la humanidad se enteró que la Biblia era un gran tesoro y que era útil para la vida. Entonces, yo no sé si para ustedes qué es la Biblia. Y en segundo lugar, yo no sé de qué manera o en qué les es útil la Biblia. He tratado de motivarlo a todos ustedes que piensen en estas dos cosas. Yo tengo 2 ejemplos de 2 hombres que están escritos en la Biblia, lo que es la Biblia para ellos. En el Salmo 119, versículo 105, el autor de este salmo, para él, la Biblia es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. ¿Cuál es la lumbrera natural que nosotros tenemos? Como para que sepan por qué usan la palabra lumbrera. Para vos, Kelly, ¿cuál es la lumbrera natural? La luna, el sol, ¿ves? ¿No es cierto? Es decir, esas son las lumbreras, pero a veces estas lumbreras se ocultan por la noche, por las nubes, pero la Biblia es como un farol. Dice, como un farol en la oscuridad, para que, como una lumbrera, como una luz, para que no se salga del camino de Dios el que la tenga. Y en segundo lugar, porque hay cosas que él puede ir caminando y puede tropezar, pero esta luz impedirá eso y él siempre estará en el camino de Dios. En segundo lugar, hay otro hermano en la fe, porque no sé si ustedes lo aceptan a Pablo como hermano en la fe. Bueno, ese Pablo de Tarso, él también tiene una opinión particular de lo que es la Biblia. Él dice que la Biblia es la palabra de Dios. Está en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, es la palabra de Dios. Ya con eso yo me saco el sombrero. Es la palabra de Dios. No sé si para ustedes la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una espada de doble filo, penetra hasta el alma, hasta el corazón. Los tuétanos son las coyunturas. No hay lugar donde no penetre. Pero cada uno de nosotros tiene una imagen de la Biblia. Para mí, la Biblia es un libro lleno de esperanza. Para mí, vuelvo a repetir, no me empiecen a criticar. Para mí, para ustedes puede ser otro. Para mí, la Biblia es un libro lleno de esperanzas y de buenos consejos para mejorar mi vida y ser un hombre feliz.
En este momento me siento un hombre feliz, a pesar de todas las circunstancias. La Biblia me ha enseñado, me sirve para eso. Es decir, cada uno de nosotros puede tener una idea, una apreciación, un aspecto particularísimo de lo que es la Biblia y para qué le sirve. Para mí me ha servido en muchos aspectos de mi vida. La Biblia a mí me ha servido en muchas áreas de mi vida. Yo creo que la Biblia, en la medida que más la usamos, más me sirve, más nos sirve. Aprendo que es una herramienta útil, que es un libro maravilloso. En esta mañana compartiré tan solo 3 aspectos, 3 áreas en las cuales la Biblia me ha sido a mí útil. La primera tiene que ver con el área que es una relación directa con Dios. La Biblia me ha servido para mostrarme que yo era pecador. La Biblia me ha servido a mí para mostrarme que yo era pecador y que necesitaba la obra redentora, salvística de nuestro Señor Jesucristo, que necesitaba esa sangre derramada en la cruz que me limpie de todo pecado. Esa área fue lo primero que yo descubrí, que me sirvió a mí, que me ha transformado. Yo leí, por ejemplo, en Pablo diciendo que en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, que todos hemos pecado. Dentro de esos todos estaba yo, pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. También, además de decirme, de explicarme que yo estaba dentro de los pecadores, había una redención gratuita que la trajo Jesucristo. La Biblia, para mí, me abrió los ojos para arreglar mi vida personal con Dios. Para mí, la Biblia me abrió los ojos para arreglar mi vida personal con Dios. Ahora bien, cuando yo me sentí un hijo de Dios, mi vida tenía otro horizonte, y en ese horizonte aparecía una gran seguridad. Dios, como hijo de Él, me daba seguridad, me da, y creo que hasta que me muera me va a dar seguridad. Yo no soy de los que me asustan en cualquier sombra y bulto que se menea. Yo creo que Dios está conmigo. Entonces, esa seguridad, y si busco un texto en el cual yo siento ese cobijo, ese escondedero, ese refugio, está en el Salmo 27, versículo 1 y 2. Este salmo para mí, estoy diciendo ahora y haciéndoles ver que la Biblia para mí fue útil. Que fue útil. Y me gustaría que ustedes repiensen en qué les fue útil. Jehová dice, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pablo dice que la Biblia es palabra de Dios. ¿Esa es palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios para ustedes? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. El Hijo de Dios es un hombre confiado en Dios. Tiene un plus sobre el resto de la humanidad. Un ejemplo que nos podría ayudar sobre esta seguridad que da Dios está en la historia contada de unos hermanos del siglo III. Todos nosotros sabemos, muchos se habla en este momento, en la actualidad,
sobre la inseguridad del mundo en el que nosotros estamos. Se habla de la gran inseguridad que nosotros tenemos en nuestra nación. Se habla de la inseguridad a donde nosotros vamos, en la provincia, en nuestro barrio. Hay inseguridad. Sin embargo, nos olvidamos que la seguridad está en Dios. La seguridad está en Dios. Los cristianos de todos los tiempos, supieron y saben que la seguridad está en Dios. Los creyentes de los primeros tiempos también sentían la inseguridad del mundo, pero confiaban en Dios. Sentían la seguridad del mundo, pero también sabían que Dios era el amparo y la fortaleza. Uno de ellos vivió en el 3er siglo de nuestra era, es decir, en el año 300. En esa época, el emperador romano lo perseguía a este hermano, que da testimonio, que les estoy contando. Fue perseguido y él se refugió en las barrancas de una montaña. Y ahí, mientras estaba ahí en esa barranca, ya lo acorralaron los militares y pensando él que era su final, encontró una cueva y se metió ahí. Pensando, voy a orar a Dios, voy a meditar, dijo él. Pero cuando estuvo en la cueva, miró por el agujero de la cueva, por donde él había entrado, y notó que varias arañas grandes tejían su telaraña ahí en la puerta, en la cueva, en la puerta por donde él había entrado, y lo hacían de una manera espectacular, maravillosa, rápida, de tal suerte que cuando los soldados vinieron, la telaraña estaba completa. Uno de los soldados sacó su espada para cortar la tela y entrar a la cueva, y el capitán le dijo: pero no seas tonto, amigo, por ahí no ha entrado nadie, ¿no ves que? Mira la tela, mira esto, nadie ha andado por acá, dejemos de perder el tiempo y vámonos. Y se fueron. Este hermano que estaba dentro, después con el tiempo dijo lo siguiente como testimonio, y quiero que presten atención, hermano. Dijo esto: donde está Dios, una telaraña es un muro. Donde está Dios, una telaraña es un muro. Donde no está Dios, un muro es como una telaraña. Es decir, hermano, los cristianos, el Hijo de Dios, los que seguimos la palabra de Él, tenemos la certeza, que Dios está con nosotros. No es una opción, no son palabras, es palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Usted te siente abandonado? Te equivocado, hermano. El Señor Jesucristo nunca desampara a sus hijos. ¿Usted se siente solo, desamparado? Está equivocado, hermano. Jesucristo dice, podría decir yo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y sabe, por ahí se le cruza por la cabeza, pero están pidiendo, no quiero ni siquiera nombrarlo a Satanás, pero algunos piensan de que el diablo puede hacerle daño. Hermano, Dios nunca concede ningún permiso a nadie. Dios nunca permite que sus hijos sean tocados si Él no quiere. Ojalá vengan una legión de demonios. Ustedes piensen incluso en la historia de Job. ¿No has visto a mi siervo Job?, le dijo a Satanás. Sí, pero mira, hermano, no lo podía tocar. Y yo les he contado historias que no voy a repetirlas. Dios nadie puede tocarlo a usted si Dios no lo permite. Nadie puede tocarlo. Es decir, en segundo lugar,
la segunda cosa que a mí me sirvió la Biblia es en otra área, en una área extraordinariamente importante y que hace a la vida y la felicidad de cada uno de nosotros. Tiene que ver con el área del prójimo, en esa relación con el prójimo. En ese sentido la Biblia fue como una espada, como dice Pablo, penetrando hasta el alma, en lo más profundo de mi ser. Y yo comprendí que el gran problema de la humanidad es el prójimo. Yo comprendí que el gran problema de la humanidad es el otro. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Quieren tener ustedes un resumen de la Biblia? ¿Quieren decirme en pocas palabras lo que la Biblia enseña? Todo lo que quieras que la humanidad, no los hermanos de esta iglesia, todo el mundo, toda la humanidad, todos los hombres, lo que quieran que ellos hagan con ustedes, eso dice Jesús, hagan ustedes con ellos. Y dice, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la ley. Génesis, Deuteronomio, Número, Levítico, todo eso, los jueces, está condensado ahí. Toda la ley y los profetas está en el amor al prójimo. Por eso el amor al prójimo la contiene a la ley. Es un subconjunto la ley. Esto no todos lo entienden. Pablo lo entendió. En Gálatas capítulo 14, Pablo dice lo siguiente, fíjense ustedes, categórico Pablo. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ustedes les parece que es fácil amarlo al prójimo? Lo felicito si es fácil. En segundo, miren, otro de los discípulos de Jesús que entendió este mensaje fue Santiago. Santiago, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos en la ley como transgresor. Dos de los discípulos de Jesús que entendieron perfectamente lo que era el mensaje extraordinariamente importante. El amor al prójimo, que era la síntesis condensatoria. No olviden ustedes que Jesús, cuando estaba despidiéndose, después de haber lavado los pies, les dijo: un mandato nuevo les voy a dar, un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros. Un mandato nuevo. Pablo, voy a tratar de ahogarlos con argumentos para que ustedes vean la importancia que tiene el otro. Pablo amplía esta idea en Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10, y dice lo siguiente: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego viene algo extraordinariamente importante. Todos los mandamientos que conocemos nosotros, que están
en los 10 mandamientos, fíjense ustedes lo que dice Pablo. No adulterarás, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos se cumplen si yo amo a mi prójimo. Yo voy a cometer algo en contra de mi prójimo que si le amo. El amor no tiene envidia, dice Pablo. El amor no espera nada del otro. Ese es el amor que Dios nos ha enseñado. Ese es el amor al prójimo. Y luego en el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor vence todo odio, vence todo problema. Por eso si nosotros nos preguntan, ¿pero quién es el prójimo? Lo hemos dicho muchas veces, pero es conveniente repetir que esta pregunta, ¿qué es el prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Porque para los judíos el prójimo era otro judío. Para nosotros el prójimo es uno que está sentado acá en la iglesia. ¿Quién es el prójimo de ustedes? ¿O es los del barrio? ¿O son los compatriotas nuestros argentinos? ¿O son, digamos, los asiáticos? Jesús, esta misma pregunta le hace un intérprete de la ley a Jesús. Y vale la pena responder con las palabras de Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29, un intérprete de la ley, porque este problema del prójimo es milenario. Está en los cimientos de nuestra creación. Dice en este pasaje la Biblia lo siguiente: he aquí un intérprete de la ley se levantó para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo Jesús al intérprete. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, el intérprete de la ley, este maestro, este dirigente religioso, este judío, y no digo judío en forma despectiva, sino que es el pueblo de Dios, dijo él, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús narra la genial parábola del buen samaritano para explicarle a este intérprete de la ley quién era el prójimo. Y me gustaría que ustedes lo acuñen, lo graben, lo pongan en su alma, en su corazón. ¿Quién es el prójimo? Dice Jesús, respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole muerto. Le robaron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, podría ser, digamos, equitativamente yo, Fabián, Benjamín, los que estaban al frente de la sinagoga, de las iglesias. ¿Saben? Estaba tirado ahí en la orilla del camino, medio muerto por los ladrones. Pasa el sacerdote por aquel camino y viéndole qué pasó de largo. Iba muy preocupado. La vida no era tan importante para él. Luego vino un levita que también estaba encargado del templo. Otro hombre del templo que podría ser el ejemplo. Yo oré por la Tochi para que su testimonio sirva a los que vienen por atrás, porque no hay prédica más importante que nuestro testimonio, hermanos. El levita también pasó de largo.
Luego vino un samaritano que los judíos lo odiaban, eran enemigos, eran los enemigos de los judíos. Tal es así que los judíos lo calificaban como si fueran unos perros. Es así como el samaritano vino, este samaritano de camino lo vio y viéndole fue movido a misericordia. Esta misericordia que sintió hizo que él lo vendara sus heridas, le pusiera aceite, vino y luego poniéndolo en su cabalgadura lo llevó hasta una posada, hasta un mesón, palabra con la que se significaría un pequeño hotel en el camino. Ahí estaba, lo llevó para ahí y ahí lo cuidó a que tenía tiempo de más. Son decisiones de vida, no es cuestión que yo tengo tiempo de más. Ustedes pueden pensar, claro, si Roque es un vago, por eso predica. Y son opciones de vida. Yo quiero saber lo que Dios manda. Y hay un mandato que dice la Biblia, id y predicad este evangelio, que todo el mundo se entere. El que no quiere escuchar, ese no es problema tuyo, Roque. Enseñales. Ese es el mandato de Dios para mí. Entonces, este hombre, este hermano que en realidad pertenecía al grupo de los samaritanos, entonces lo lleva, lo cuida unos días y luego de unos días él cuando se va le da al mesonero un dinero, 2 denarios dice, y le dijo cuídamelo hasta que yo vuelva y cuando yo vuelva, si ha gastado de más, yo te lo voy a pagar. Me gustaría que ese samaritano me encuentre a mí. ¿No sienten ustedes que parece que ese fue movido a misericordia? Realmente la misericordia ayuda, es ayuda. Entonces, luego dice, Jesús le preguntó al intérprete de la ley después que le contó esta historia, ¿quién de estos 3 que han pasado por el que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál es el prójimo? Y el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia. Entonces anda y hace eso vos. Esa es la enseñanza de Jesús para todos nosotros. ¿Es que es fácil? No es nada fácil. Sin embargo, es la columna vertebral del mensaje divino de Dios, que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Ustedes creen que Caín lo amaba a Abel? No, era su hermano, eran 2 hermanos, los 2 hermanos de Adán y Caín lo mata a Abel por envidia, por celo, porque los seres humanos somos eso, llenos de problemas y de pecado y de maldad. Los griegos, en la época estoy hablando de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, pensaban que los seres humanos eran los seres racionales por excelencia, que la racionalidad los diferenciaba de los animales. Sin embargo, en el siglo XX, toda la humanidad demostró que somos irracionales. 2 guerras mundiales, el Holocausto y muerte por acá y muertes por allá, en todo el mundo. Y si alguno por ahí estaba parado, le hacía un tiro porque claro, era necesario. Parece que los seres humanos, fíjense ustedes, no quiero distraerlos nomás, pero toda la humanidad demostró que somos irracionales. ¿Cómo puede ser que nos matemos entre nosotros? He leído un artículo en un libro de Oriente donde se narra una pequeña historia y esa historia es que los marcianos estaban preocupados, querían venir a la Tierra a colonizar también, a formar parte. Y el científico marciano vuelve allá y hace una conferencia de prensa. ¿Y cuál es la característica de los humanos? Contanos, le dijo. Miren, muchachos, dice, no los he llegado a comprender a los humanos. ¿Sabe qué hacen? Se matan entre ellos.
No ven la oportunidad de matarse. ¿Están sanos? ¿Están bien? Se mueven a los tiros. Entonces, fíjense, han pasado 20 siglos que Jesús ha enseñado la parábola del buen samaritano. 20 siglos que ha enseñado la parábola del buen samaritano. Unos años atrás, el filósofo Thomas Hobbes escribe que el hombre es el lobo del hombre. Ustedes percibieron que el lobo que nos aterra y que nos acosa somos los que están cerca de nosotros nomás. Jesús podría haber pensado, sí lo pensó, yo lo digo en una forma entre comillas, que Judas lo iba a traicionar. Comían del mismo plato. El problema es el otro. El problema es mi prójimo. Mi problema es mi prójimo, el otro. Esta relación con mi prójimo me señala a mí, la Biblia, a mí, mi fragilidad, mi incompetencia, mi suprema necesidad de pedir a Dios ayuda. Aun cuando si nadie me hubiera contado, yo viendo esta necesidad hubiera dicho, te necesito, Dios. Porque no tengo la fortaleza para hacer esta tarea tan difícil. No es simple. Quedó demostrado en toda esta historia de la humanidad que el hombre es malo, que necesitamos la ayuda imperiosa de Dios, que Dios, digamos, está ahí. Por eso la gracia de Dios está a flor de piel. Si bien todos pecamos, pero la gracia de Dios está lista para aquellos que quieran. En tercer lugar, la tercera área en la que la Biblia me sirvió es que la Biblia me dio esperanza. Tomaré como ejemplo un texto muy conocido del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Lo leí muchas veces lo he escuchado de la boca de Aralan Popov, un ruso que vino a los comienzos de la historia de esta iglesia. Nosotros nos reunimos en ese momento en calle Plata con don Ángel y lo escuchábamos a este hermano que dice que por haber tenido esperanza, él podía estar ahí. Porque había leído esta parte de la Biblia. Dice en el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él había podido soportar todas las adversidades, Aralan Popov. Y un ejemplo que también vale la pena citarlo es el siguiente. El psiquiatra austriaco y judío Viktor Frankl dice que la esperanza, psiquiatra, es un judío austriaco que estuvo en el campo de concentración de los judíos. Él opina lo siguiente, que la mayor medicina para nuestro cuerpo es la esperanza. ¿Usted quiere vivir sano? Tenga esperanza. Le voy a repetir, hermano, ¿quiere vivir sano? Viva con esperanza. Sueñe. Viktor Frankl estaba en un campo de concentración de prisioneros judíos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y allí verificó esto que él afirma. ¿Cómo lo verificó? Porque él veía que la situación de todos los presos allí en el Holocausto era similar, tanto el trato, la poca comida, el maltrato, etcétera, etcétera. Pero unos vivían y otros morían. ¿Por qué razón? Se preguntaba Viktor Frankl. ¿Por qué razón ocurre esto? Que unos viven y otros mueren. Y se dio cuenta que los que vivían eran los que tenían esperanza. Y los que morían eran los que ya habían perdido toda esperanza. Y la esperanza no son cosas rarísimas.
Una esperanza podría ser que yo estoy en un campo de concentración y mi novia me espera allá en el pueblo para casarse conmigo. Una gran esperanza. Yo sueño con eso. Sueño con mis hijos que quedaron pequeños allá en la casa mientras yo estoy acá, pero yo quiero verlos. Tengo esperanza. Además, tengo 1000 sueños que son esperanzas para mí, que yo quiero concretarlas, que yo quiero verlas. Y esos 1000 sueños que me permiten a mí tener esperanza, eso me hace vivir. Los que han perdido la esperanza son los que mueren. Y eso es lo que pasaba con los presos. Pero fíjense ustedes, hermanos, porque ustedes pueden decir, no lo había pensado, no tengo, yo no, porque no todos soñamos. Hagan la prueba, pregúntenle al vecindario si alguno, ¿cuál es tu sueño? Pregúntale, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu sueño? Yo me he dado de bruces porque preguntándole, ¿cuál es tu sueño? Y ¿sueño? ¿Qué sueño? Y yo pensaba que todos teníamos sueños. Yo pensaba, porque yo soy un tipo de sueños. Yo tengo sueños. Yo me paro y miro y me imagino lo que Dios me va a dar. Porque tengo esperanzas. ¿Ya te vas a morir? No me voy a morir hasta que ustedes quieran. Yo tengo esperanza de vivir muchos años, feliz, sano, porque tengo esperanza. Entonces, el apóstol Pedro nos da unas palabras alentadorísimas para nuestra vida. Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor Jesucristo nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva. No olviden ustedes que cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, renacemos, nos transformamos, nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los hombres. ¿Cuál es la esperanza esa que tenemos cada uno de nosotros? Para una herencia incorruptible, dice Pedro en el versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para cada uno de los que están sentados ahí. Pobre Kelly, no has dormido anoche. Este es el segundo bostezo que das. Hace una semana. Yo les ruego que duerman bien porque yo predico. ¿Vieron? Enseño la palabra de Dios y este momento es muy importante para que no se duerman. Pobre Kelly. Vamos a orar cuando termine. Dentro de un rato vamos a orar. Porque hay que aprovechar el tiempo con Dios. Dice la Biblia acá que hay una esperanza inmarcesible, incontaminada, para cada uno de los que están sentados acá, que dicen que somos hijos de Dios. Usted no tiene esperanza, piense en ese cielo que Dios le ha preparado, en ese momento donde usted se va a sentar allí y va a estar feliz y contento con su Señor. Amigo, ¿no tiene esperanza? Usted ha quedado, es alguien que no se dio cuenta. Si la esperanza es tan importante, ¿ustedes piensan que no puede haber imágenes, estatuas, pinturas sobre la esperanza? Sí. Resulta que una pintura extraordinariamente elocuente se encuentra en el Museo de Arte de Londres. Allí Federico Wells, un pintor famoso, pinta la esperanza de una manera muy artística. Y me gustaría que ustedes la voy a decir medio despacito. La imagen, la pintura de este hombre tiene una mujer pintada sobre el globo terráqueo. Ella está sentada allí con una guitarra. La expresión, la historia dice que era un lao. Una de esas guitarritas pienso que tienen, no son de este tipo, sino son otras, pero con cuerdas. Y ese lao tenía todas las cuerdas rotas menos una. Es decir, pero la mujer estaba muy atenta, con sus ojos vendados, muy atenta, escuchando lo que la única cuerda de su guitarra, de su arpa, estaba funcionando. Ahí estaba la imagen de
de la esperanza. Ahí estaba sonando la última cuerda de esta mujer, que era la esperanza de todo el mundo, que estaba por encima, era una esperanza que estaba borrando por encima de todos los pecados y las adversidades del mundo. El hombre que tiene esperanza sueña con un mañana mejor. Hermanos, cuando nuestra vida, en nuestro ser, todas las cuerdas de nuestra arpa, de nuestra guitarra, se hayan cortado, que quede la cuerda de la esperanza, que vibre esa cuerda, pero que esa cuerda sea, que la música de ella, diría, lo embelezca, y que sean felices, porque todavía hay esperanza, y esa esperanza es que yo puedo estar al final de mis días con Jesús. En conclusión, podríamos decir, en mi caso particular, en 3 áreas me sirvió la Biblia. La primera, me sirvió la Biblia, en primer lugar, para comprender que soy un hombre pecador. El peor daño que me han hecho a mí es que me decían que era bueno. Yo me he convertido cuando me he dado cuenta que era malo. Necesitamos nosotros de la misericordia de Dios. Para mí fue un éxito haber logrado eso, porque de este modo me convertí en un hombre victorioso y feliz en el camino de Dios. En segundo lugar, la Biblia me sirvió a mí para mostrarme. Es como que esa palabra eficaz como espada de doble filo me hizo ver que el gran problema humano y mío es el otro, mi prójimo, al que Jesús me dice: debes amarle, debes quererlo, sin condicionamientos, sin ninguna pasión mezquina, sino debes amarle, sin intereses, según la voluntad de Jesús. Y en tercer lugar, lo que yo he aprendido también de la Biblia, que este libro lleno de esperanza, con consejos maravillosos para que yo sea feliz. Yo he entendido eso, justamente. Es como que brotaron sueños y me dieron confianza, porque yo sabía que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo digo, hermanos, hermanas, que lo que Jesús nos enseña, nosotros lo llevemos a la práctica. No solo seamos oidores, sino debemos ser hacedores de la palabra de Dios, como Jesús dice que los hacedores de la palabra de Dios, y no solo oidores, son los sabios, los hombres y las mujeres sabias que edifican su casa sobre la roca, que pueden venir las lluvias, pueden venir los ríos, pueden venir los vientos, y esa casa es inamovible, como dice Jesús al final del Sermón del Monte. Hermano, que Dios nos ayude, saquemos provecho. Este mes ha sido el mes de la Biblia, los he motivado para que piensen. A algunos yo le he preguntado a la Aldanita, pensá, ¿qué es la Biblia para vos? Ellos pensaban que yo le estaba tomando lección. No, no le estoy tomando lección. Yo los quiero hacer que piensen. No importa lo que piensen. En una de esas me dice, no sé, no tengo idea qué es ese libro. Eso es muy importante, descubrir. ¿Me comprenden, hermano? Que Dios nos bendiga.